Ahora sí vamos a comenzar a hablar del tema que presentamos en la apertura, acerca de la posibilidad de la vida inteligente extraterrestre. Y esto porque esta semana un ex militar dijo que encontró restos biológicos no humanos, el Pentágono reconociendo que una serie de fenómenos en el cielo solamente pudo explicar uno de 180, que lo demás eran ovnis. Y la pregunta entonces es, ¿existen los extraterrestres? ¿Existen los aliens? Para hablar de esto invitamos nada más y nada menos que al doctor José Funes. Y escuchen bien, doctor en astronomía, investigador del CONICET, la Universidad Católica de Córdoba, del FAMAF, sacerdote y ex director del Observatorio Astronómico del Vaticano. Es así, ¿verdad? Es así. Bueno, un hombre con mucha trayectoria, que incluso una declaración tuya fue en su momento noticia mundial, cuando te preguntaron sobre esto, ¿no? Sobre la vida extraterrestre, ¿y qué respondiste en ese momento? Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, en ese momento estábamos organizando un congreso sobre astrobiología en la Pontificia Academia de la Ciencia en el Vaticano y me preguntaron si la existencia de seres extraterrestres inteligentes era compatible o no con la fe católica, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi respuesta más o menos fue la siguiente. Tomando prestado las palabras de San Francisco de Asís, que hablaba de hermano Sol, hermano Luna, hermano Lobo, entonces yo en aquel momento dije, ¿por qué no hermano ET? Esto para expresar de algún modo que es todo lo que existe en el universo o en el multiverso, si vivimos en un universo o infinitos universos, ha sido creado por Dios, entonces no veía contradicción, dicho así rápidamente. Sos doctor en astronomía, sos un hombre de ciencia y sos un hombre de fe. Conviven las dos cosas en vos. Entonces tengo que preguntarte, estas últimas revelaciones, lo que se dijo de restos biológicos no humanos, lo del Pentágono, ¿están confirmando entonces la existencia de vida inteligente extraterrestre, extraplanetaria? Yo presencié la apertura del programa y parece que se viene una nueva temporada de los Expedientes X, pero yo no soy un especialista en seguridad o en inteligencia. Esto no prueba nada de la existencia de vida inteligente. Simplemente, por lo que yo entiendo, por lo que he leído, hay fenómenos que no se pueden explicar. No todos, porque muchas de estas observaciones que se han hecho tienen algún tipo de explicación. Porque todo esto sucede en la Tierra, en la atmósfera terrestre. Entonces, por ahora no tenemos ninguna prueba de que exista vida en el sistema solar y vida inteligente, que ya es otro paso todavía más importante. Dicho esto, es interesante la búsqueda de vida inteligente en el universo, porque es la búsqueda por la respuesta estamos solos, si estamos solos en el universo. Y de fondo, esa pregunta, que ya los filósofos griegos se hacían, esa pregunta está estrechamente vinculada a la pregunta quiénes somos, ¿no? Porque ¿a quién vamos a buscar? ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Son seres espirituales? ¿No son seres espirituales? ¿Han desarrollado tecnología? Bueno, todas estas preguntas son muy interesantes y merecen ser tratadas, abordadas desde el ámbito académico. Y es lo que hemos intentado con este libro que ha publicado la Universidad Católica de Córdoba. Se puede encontrar en la librería de la universidad, en la calle Trejo al 300. Y bueno, ahí los que participamos somos un astrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcelo Lares, Jimena Abrevaya, que es astrobióloga, de CONICET UBA, un filósofo, Mariano Asla, de la Universidad Austral, y el padre Lucio Florio, que es teólogo de la UCA en Buenos Aires. Con el prólogo, ahí se ve, con el prólogo de Nathalie Cabrol, que es una de las figuras más importantes en la actualidad de la astrobiología. Ella está en el SETI Institute en California. Yo estuve con ella hace poco y ella tuvo la gentileza de escribir un lindo prólogo a esta obra. Ahora, José, cuando uno hablaba de cuestiones de vida extraterrestre, venían especialistas a hablar, eran descalificados del lado de la ciencia, eran muchas veces tomados en sorna, y se especulaba que en realidad era gente que creía en cosas que no tenían mucho fundamento. Ahora, lo que yo estoy viendo es que científicos como vos, por ejemplo, y científicos de otras partes del planeta, y por otro lado organismos como el Pentágono, comienzan a hablar de esto, pero ya le quitan cualquier tipo de mirada, si se quiere, socarrona, y empiezan a hablar de alguna posibilidad cierta de que exista.
Ese enfoque es nuevo en los últimos años. En realidad no del todo, porque la astrobiología es una disciplina que al menos debe tener 30 o 40 años. Ya de los años 60 al menos se hablaba de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Y es buena la pregunta porque yo hago esta comparación. Yo creo que todo esto merece ser investigado y merece ser investigado científicamente desde distintas disciplinas. Entonces, la astrobiología, como sucedió con la astrofísica a fines del siglo XIX, en algunos sectores hoy del mundo académico es mirada con un poco de recelo. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es investigar. Pero bueno, esto quiero decirlo también, no cualquiera puede investigar. O sea, como no cualquiera puede ejercer la medicina. Si uno cura a las personas sin tener un título académico que lo habilite, hace un ejercicio ilegal de la medicina. Entonces, quien no está preparado para hacer una investigación científica, hace un ejercicio ilegal de la ciencia. Y entonces, ¿cuál es la autorización que recibimos de la comunidad académica, de la comunidad científica? El doctorado. Entonces, las dos cosas son importantes. Son temas que merecen ser estudiados críticamente en el mundo académico y a la vez también hay que pasar por un montón de estudios, de filtros, exponerse a la crítica de los pares también, ¿no? Porque esto es importante. Tengo dos preguntas finales y a ver si me puedes responder. La primera, como hombre de ciencia, investigador, autor de este libro, ¿crees que existe la posibilidad de que exista vida inteligente extraterrestre? Dicho brevemente, Sí. para no extenderme mucho, yo creo que es probable que exista vida extraterrestre inteligente y al mismo tiempo creo que no nos encontraremos con un Mr. Spock de carne y hueso, para decirlo así. Si alguna vez establecemos contacto, yo creo que será con algún tipo de inteligencia artificial o con alguna sonda o tipo los robots que hemos enviado a Marte, pero por las distancias que hay en el universo me parece muy improbable que o nos vengan a visitar o que nosotros podamos establecer contacto presencial si ustedes quieren. Volvemos a una pregunta al principio, pero te la hago. ¿La aparición o posible existencia de extraterrestre entra en contradicción con la posible creencia en un Dios creador? No, ¿O un hombre de fe? No. ¿No? Además, la Iglesia Católica ya pasó por una situación similar, ¿no? Cuando vinieron los europeos a América, hubo teólogos que ponían en duda la existencia, o sea, los mismos derechos, la misma dignidad de los europeos, ¿no? Entonces, eso movilizó a la Iglesia Católica a considerar la dignidad humana de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, podemos hacer un parangón, algo semejante puede ocurrir cuando sí alguna vez nos encontramos con seres extraterrestres inteligentes, ¿no? Algo parecido, ya pasó el pensamiento católico y también yo creo de otras religiones, ya pasó por esto y lo hemos, al menos teóricamente, lo hemos resuelto. Sí, este tipo de cuestiones abiertas nos abre la cabeza para ir al encuentro del otro, del radicalmente diverso, porque es radicalmente, cósmicamente diverso, y entonces eso, bueno, nos provoca a pensar, a salir de nuestras categorías antropomórficas y antropocéntricas. Doctor José Funes, un placer tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias.